Muy buenas noches amigos compañeros de medicina. El día de hoy les voy a presentar el primer módulo acerca de la diabetes. Para este primer módulo lo que vamos a hablar es sobre la fisiología. Y de la fisiología de la diabetes, la fisiología que más importa es la fisiología de una hormona llamada insulina. La insulina es una hormona que se libera en el páncreas. Este páncreas tiene dos funciones, una endocrina y una exocrina. Como función endocrina es que libera insulina. ¿Y dónde los libera? En una sección del páncreas denominados los islotes de Langerhans. Entonces vamos a dibujar por acá cómo son más o menos esos islotes. Tenemos por acá un conducto el cual está conectado a sinos. Y por otro lado, estos acinos están conectados a ese conducto y liberan sus productos ahí. Eso es lo que conforma el páncreas exocrino. Y también tiene unas células que están formadas más o menos así. Están aisladas de estos ductos, por eso se llaman islotes. Ahí es donde se produce la insulina. Y como toda glándula endocrina, toda porción endocrina, no posee un conducto, sino que libera sus productos directamente al intersticio para que luego eso llegue por el torrente sanguíneo hacia todo el organismo. La insulina es entonces la hormona que se encarga de regular los niveles altos de glucosa en sangre. ¿Y cómo se libera la insulina? La insulina se libera cuando hay glucosa alta en sangre. Cuando se elevan los niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, cuando yo como, ¿no? Cuando como un pan, digamos que he tomado un vaso de leche con azúcar y con un pan, ese alimento va a llegar a mi organismo y va a hacer que se eleven los niveles de glucosa. Esta glucosa alta va a estimular primero al páncreas. En el páncreas, en los islotes de Langerhans se encuentran unas células llamadas las células beta y las células alfa. Y también hay otras células, como las células delta. Pero las que principalmente nos importan en esta situación son las células beta. Estas células beta son las que liberan insulina. Las células alfa liberan glucagón. Las células beta, entonces, son más o menos así. Un esquema vamos a hacer. Las células beta tienen incrustado a su membrana un canal por donde la glucosa va a pasar directamente. Entonces, esta glucosa que se eleva en la sangre va a entrar directamente a la célula beta. Y eso va a activar una serie de receptores, una cascada de reacciones que va a provocar el cierre de los canales de potasio. Entonces el potasio ya no va a poder pasar. Y al suceder esto, se va a despolarizar la célula. Y al despolarizarse, va a estimularse la entrada por corrientes de voltaje de otro canal de calcio. Este calcio va a hacer que se libere
y va a hacer que se sintetice insulina. Entonces se libera insulina de la célula beta y la célula beta y la insulina va a llegar hacia otras células del organismo. Entonces, ¿cuáles son esas células? Principalmente serían células musculares, células hepáticas, hepatocitos, y células lipídicas, adipocitos. A esas células es donde va a llegar la insulina para que la glucosa pueda entrar dentro de esas células. Pero entonces la gran mayoría de células del organismo necesitan insulina para que la glucosa pueda entrar dentro y pueda abastecerles de energía, ya que la glucosa es el principal combustible que necesita el cuerpo para funcionar. Y solo habría dos tipos de células que no necesitan insulina para que esta glucosa entre. ¿Cuáles son las células que no necesitan insulina? Vamos a hacer acá un apartado. Como podemos ver, acá ya conocemos una de esas células, la célula beta, que precisamente ya tiene sus canales incrustados en su membrana. Esos canales se llaman GLUT, por si acaso, GLUT2, y esas serían las células beta. Ahora, ¿qué otra célula más no necesita insulina para poder integrar glucosa a su citoplasma? Son las células así, ¿cómo se llaman? Neuronas. Esas son las células que no necesitan insulina para incorporar glucosa en su interior. Y acá tenemos otras células que sí necesitan. Células musculares, células hepáticas, adipocitos y todas las demás células. Entonces, ¿cómo va a ser esta insulina liberada de las células beta para que pueda la glucosa entrar, por ejemplo, en el hepatocito? Vamos a ver por acá. Vamos a hacer un esquema. Esta insulina va a activar unos receptores que son los receptores de insulina. Vamos a dibujarla como unos triangulitos a la insulina. Al unirse a estos receptores, va a generar una cascada de reacciones que va a llevar a la migración de otra proteína, de otro canal hacia la membrana, de un canal hacia la membrana que se parece mucho al canal que está aquí, que es GLUT2 acá, y en este caso este canal se llama GLUT4. Este GLUT4 migra hacia la membrana, pero necesita insulina para migrar a la membrana, no está incrustado a la membrana, y es ahí cuando va a poder la glucosa que está elevada en sangre, esta glucosa elevada en sangre va a poder ingresar dentro de la célula. Ahora, una vez dentro de la célula, ¿qué es lo que va a suceder con la glucosa? La glucosa dentro de la célula puede tener dos caminos. Uno es para satisfacer las necesidades energéticas de esta célula, que se va a convertir en energía. Pero cuando ya se produce la energía que necesita la célula para cumplir sus necesidades, la
la glucosa va a pasar por otra vía que va a ser almacenamiento de energía. Entonces, si esta vía es la conversión de glucosa en energía, o sea, de algo más complejo a algo más simple, esta se va a llamar la vía anabólica. La vía catabólica. Y esta otra vía se va a llamar la vía anabólica. ¿Y cómo se almacena la glucosa principalmente en el organismo? Se almacena como glucógeno. ¿Y cómo se va a llamar el procedimiento por el cual se convierte la glucosa en glucógeno? Se llama... Sí, hay varias glucosas que se conectan, ¿no? Eso se llama glucogenogénesis sería, pero para simplificar, se llama glucogénesis. Ahora, esto tiene un límite. No toda la glucosa, cuando hay mucha glucosa, cuando hay gran excedente de glucosa, no toda se convierte en glucógeno, sino que si hay mucha glucosa, pasa a formar parte de otro tipo de moléculas, se convierte en lípidos. ¿A través de qué proceso? Se llamará lipogénesis. ¿Ah? Y como habíamos visto antes también, en la vía catabólica, el proceso se llama glicólisis o glucólisis. Vía catabólica, glicolítica, glicólisis. Entonces, lisis de destrucción de glucosa, génesis de origen de glucógeno, génesis de origen de lípido. Entonces, ¿qué funciones tiene la insulina? Tiene la función de glicólisis, 3 funciones: glucogénesis y lipogénesis. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.